Quiero ir a la palabra de Dios en este día, en Filipenses capítulo 2, desde el versículo 1 al 18. Este es el mensaje, después vamos a pasar las placas, pero el mensaje tiene que ver con querer y hacer. ¿Sí? Quiero hablar en esta mañana sobre esto, querer y hacer. Me falta el piano detrás, me siento como que estoy solo, pero bueno, no tenemos pianistas hoy. Bueno, dice así, Filipenses capítulo 2, desde el versículo 1 leemos, dice: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo de amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que, queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el mundo, manteniendo en alto la palabra de vida. Así es el día de Cristo, así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes alégranse y compartan su alegría conmigo. Y todos decimos. Ahora, fíjese qué tremendo. Querer y hacer, querer y hacer. Tiene mucho que ver esto. Querer y hacer. Dios tiene que obrar en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren que Dios obre en sus vidas? Querer y hacer. ¿Sabe que muchas veces nosotros como cristianos nos frustramos justamente porque deseamos hacer para Dios lo que muchas veces no logramos hacer? ¿Sí? Queremos hacer cosas en Dios y para Dios que muchas veces no lo logramos hacer. Y acá el apóstol Pablo nos revela un principio clave en esto, porque no solamente necesitamos una buena intención, no solamente se parte desde las buenas intenciones, sino es que Dios tiene que despertar en nosotros el deseo que nos va a dar el poder para lograr esas cosas. Dos cosas, deseo y poder. Por eso muchas veces, qué difícil es predicar en este silencio absoluto. Por eso muchas veces nosotros nos frustramos porque partimos de la buena voluntad y digo, vamos, lo voy a hacer, y vamos y me lleno como de esa fe que lo saco de mi boca y lo repito y después cuando quiero no me da la gana. No tengo ese deseo y es forzado muchas veces. Por eso la obediencia forzada a veces no trae el buen resultado. Porque nosotros no somos como niños a quienes tenemos que muchas veces guiarlos y tienen que ser obedientes sí o sí, porque justamente no tienen la capacidad de discernir qué es lo que está bien y lo que está mal, ¿sí o no?
En nuestro caso es diferente, porque usted y yo sí tenemos que discernir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y Dios tiene que poner ese deseo en nosotros para que nosotros podamos levantarnos en su poder y podamos lograr aquello que para nosotros mismos es imposible lograr. Por eso, el primer contexto que nosotros vemos y observamos aquí en esta palabra es justamente el contexto del llamado a vivir como Cristo, ¿sí? Lo que primero, de alguna manera, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipenses: ustedes tienen que vivir como Cristo. Nosotros tenemos que lograr ser esa comunidad fundada en la unidad, en la humildad y en el amor. Nosotros hoy tuvimos reunión antes, a las 9 de la mañana estábamos acá con todo el equipo ministerial y hablamos sobre esto, la importancia de servir con estas características, con unidad, con humildad y en amor. Por eso es importante que nosotros, por ejemplo, vayamos a esa fiesta de Pentecostés, donde van a ir todas las iglesias. La pregunta es, ¿irán todas las iglesias? No caben en ese lugar toda la iglesia. Pero ¿sabe por qué a veces no concurren todas las iglesias? Porque todas las iglesias tienen sus propias actividades. Y nosotros estamos desprendiéndonos de nuestras propias actividades para humillarnos y ser una sola iglesia y ser uno en Cristo Jesús. Es lo que hablaba recién Daniel, el renunciar a ciertas cuestiones para justamente humillarnos y buscar la unidad. No hay unidad si no hay humildad. Porque siempre alguien tiene que ceder, ¿o no? Para que haya verdadera unidad, usted tiene, en muchas áreas de su vida, usted tiene que ceder. Y por eso Pablo apela a esa comunión, al consuelo, al afecto y a la compasión. Tenemos que entender, por eso Dios tiene que hacer la obra en nosotros, para que lo primero que se despierte en nosotros es el sentir que Cristo tuvo, el sentir que Cristo verdaderamente tuvo. Por eso el llamado no es a buscar el interés propio, sino el interés de los otros. Y eso es un gran problema, porque a veces el evangelio que nosotros recibimos es un evangelio muy individualista. Sálvese quien pueda. Salvate vos, no importa el resto. Aunque los alrededor tuyo estén todos explotados, vos dale gracias a Dios porque Dios te va a llevar a vos y al resto lo va... No se trata de eso. No se trata de eso. No podemos vivir un evangelio tan individualista. Bueno, pero es por el esfuerzo de cada uno. Sí, eso está todo bien, pero al cielo no se llega por meritocracia, se llega por gracia. Porque los méritos son de Cristo. Y eso no significa que nosotros nos desprendamos de nuestra responsabilidad. Significa que nosotros entendamos verdaderamente que estamos para servir a los demás, no solamente para servirnos, no para servirnos a nosotros mismos. ¿Dónde queda el amor al prójimo? Amarás a Dios por sobre todas las cosas, pero vas a amar a tu prójimo ¿como qué? Y nosotros realmente buscamos que al que está al lado mío le vaya mejor que a mí, le vaya bien, o solamente estoy buscando que a mí solo me vaya bien. Digo, es un tema para reflexionar. Si Jesús vino a cumplir su propósito en la tierra, ¿no era simplemente para que a él le vaya bien e irse al lado del Padre? ¿No podría haber buscado solamente esa situación? Pasé por la tierra, no cometí ningún pecado, sané a la gente, ayudé a la gente, ya está, listo. No, él fue hasta la cruz y murió por usted y por mí. Porque él no buscaba estar sentado a la diestra del Padre, él buscaba nuestra salvación. Y por ende, porque buscó nuestra salvación, el Padre lo sentó a su diestra. Nosotros buscamos al revés, nosotros buscamos primero el cielo. Hermano, no, ¿qué busca el cielo? Primero busca amar a los que están alrededor tuyo. Primero buscas el interés de los que están alrededor tuyo y va a ver cómo Dios mismo te va a glorificar, Dios mismo te va a exaltar, Dios mismo te va a llevar a ese lugar, al lado de Él. Por eso este ejemplo supremo es justamente el que nosotros decimos. Jesús no se aferró a su condición divina, Él se humilló, Él sirvió y Él fue obediente, dice la palabra. Y una obediencia bastante extrema, la obediencia más extrema que existe en el mundo, porque es la obediencia de cruz.
¿Y sabe qué? Es tremendo esto, porque la grandeza en sí del reino no se mide por el trono que nosotros ocupamos, sino por la cruz que estamos dispuestos a cargar. ¿Usted está dispuesto a cargar una cruz? ¿Trono o cruz? En vez de cara o cruz, ¿trono o cruz? ¿Qué prefiere? Porque usted piensa que tomar la cruz es arrancar una vía dolorosa en esta tierra, en esta vida. Muchas veces nosotros pensamos y vemos personas que están sufriendo en esta vida de algunas situaciones y automáticamente nosotros decimos, uy, pobrecito, mirá la cruz que tiene que cargar. Error, no es eso. No es eso. Y no haga mirando a su suegra diciendo, mirá la cruz, no haga esas cosas. La cruz es responsabilidad. La cruz más pesada, más difícil y más compleja la llevó Cristo una vez y para siempre. De ahí para abajo, hermano, la cruz que nosotros cargamos es el propósito de Dios en nuestras vidas, caminando en obediencia, queriendo alcanzarlo. Por eso que en esta vida a veces buscamos más los tronos que las cruces. Buscamos más la fama, buscamos más que la gente de alguna manera nos coloque en ese lugar, en ese pedestal, que la responsabilidad nuestra de alcanzar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Habrá momentos donde vas a estar más expuesto y habrá momentos donde vas a estar más escondido. Pero lo más importante es que cumplas el propósito de Dios en tu vida. Y hay algo que Pablo dice, es tremendo. Dice, llevar a cabo nuestra salvación con temor y temblor. Esta frase se ha mal utilizado muchas veces en la historia, ¿no? de la iglesia. Porque no es una salvación, mire, esto es tremendo, no una salvación por obras, sino es una salvación que obra. Nosotros los que provenimos de alguna manera, desde la Reforma Protestante, que fue en definitiva lo que nos dio la posibilidad de hoy celebrar nuestros cultos en el lugar donde nosotros quisiéramos. Una de las cosas que ese fraile, Martín Lutero, descubre es que la salvación no era por obras, sino que era por fe, que era por gracia. Y que para nosotros lo más importante eran las Escrituras, no las encíclicas papales. Y él descubre esto, ¿no? Y él pone las famosas 5 solas, ¿no? Que tienen que ver con sola fe, con sola escritura, solo por gracia, solo a Dios la gloria y solo por Jesús. Y de alguna manera hemos empezado a tener esa discusión y esa pelea y ese debate constante medio teológico con la iglesia oficial, porque de alguna manera ellos dicen que la fe es por obra y nosotros decimos que la fe es por gracia. Y la verdad es que no es la fe por obra, es una fe que obra en la gracia. Entonces, no hago nada y ya soy salvo y punto. Acá nos llama el apóstol a que nosotros tenemos que llevar a cabo, o sea, tenemos que colocarlo en esa dinámica a nuestra salvación con temor y con temblor. Por eso es fundamental esto. No es ganar la salvación, sino es vivir conforme a ella. Tomar la forma de ella. No buscarlo, como le decía anteriormente, no buscarlo como un fin en sí mismo, sino entender que la salvación que ha comenzado en mi vida tiene que culminar al cumplir mi propósito aquí en la tierra. Entonces muchos me dirán, bueno, pastor, pero ¿cuál es la pregunta que hacemos siempre? ¿Soy salvo o no soy salvo? ¿Soy salvo o no soy salvo? Eso depende de usted. Eso depende del testimonio del Espíritu Santo dentro de su vida. Usted tiene que tener esa convicción. Porque si usted no tiene esa convicción, usted está medio frito, le diría. ¿Y qué tengo que hacer? Buscarlo a Él. ¿Qué tengo que hacer? Abrazarlo a Él. ¿Qué tengo que hacer? Vivir con Él todos los días de mi vida. Por eso temor y temblor, hermano, no significa miedo paralizante, sino es una reverencia activa, es una dependencia continua de Él.
¿Me entiende? Temor y temblor. Nosotros teníamos ese temor y temblor que nos imponían desde la religión. Y teníamos un miedo de quedarnos en esta tierra. Teníamos un miedo que Jesús venga y nos quedarnos acá. Que hacíamos todo por miedo. No era temor, era miedo. Y es tremendo porque eso contradice de alguna manera lo que la palabra de Dios mismo nos reafirma, que el verdadero amor, ¿qué hace? Echa fuera ese temor o ese miedo paralizante. Cuando aquí nos habla de temor, no está hablando de miedo. Usted no tiene que tener miedo de no ser salvo. Usted tiene que de alguna manera tener el temor y la reverencia delante de Dios y hacerse esa pregunta todos los días. Cuando usted se va al trabajo, usted cuando está en el lugar donde tiene que estar, usted pregúntese esto: ¿estoy cumpliendo con el propósito de Dios en mi vida? ¿Estoy avanzando en el propósito de Dios en mi vida? Pregúnteselo todos los días, porque eso le va a ayudar a usted a enfocarse en lo que Dios quiere hacer en su vida. En sus oraciones matutinas, en sus oraciones cuando se va, antes de salir a trabajar, antes de salir a estudiar o llevar adelante los quehaceres que hace. Señor, ¿qué estoy haciendo hoy para dar un paso más en ese propósito? Porque quiero culminar mi carrera, quiero terminar los días que me queden, no sé cuántos son en este mundo, pero quiero dejar un legado, quiero dejar una huella. Quiero dejar algo para las próximas generaciones y porque quiero llegar y alcanzarte a ti. Por eso es una vida de obediencia continua. Pablo decía que ustedes los puedan ser obedientes no solamente cuando yo estuve, sino mucho más ahora en mi ausencia. La obediencia a Dios es, hermano, es continua, tanto en la presencia como en la ausencia de los referentes humanos. El diablo lo primero que te dice muchas veces cuando viene a tentarte es: hacelo, total, no hay nadie a tu alrededor, no hay nadie de la iglesia, no está tu pastor cerca, no está tu líder cerca, no está alguien cercano, no está tu esposo, no está tu esposa, no están tus hijos, hacelo. Y la obediencia a Dios, hermano, tiene que ver con esto. No es cuando yo esté presente frente a quién, porque Dios está siempre al lado mío. El Espíritu Santo siempre, todos los días está contigo. ¿Cuántos lo creen a esto? El Espíritu Santo va y convive contigo las 24 horas, los 365 días del año. Está siempre contigo. Está siempre. Por eso, esto es tremendo, ¿no? Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Porque cuando estoy solo en esa situación, Señor, ¿por qué me dejo llevar por esa tentación? ¿Por qué, sabiendo que eso no es correcto para mí, no es bueno para mí? ¿Por qué yo llevo adelante? Porque Dios tiene que hacer la obra en tu vida de poner el querer como el hacer. Saber que tenés que hacer eso que es bueno y no lo logras hacer. Por eso que Dios despierta en nosotros ese deseo de obedecerle. Dios tiene que despertar en nosotros ese deseo. No es por tu propia fuerza, porque con nuestras propias fuerzas vamos a fracasar. La obediencia a Dios no era como la obediencia a nuestros padres. Nosotros le teníamos miedo a nuestros padres porque nos agarraban el cinto y nos azotaban. Nosotros teníamos miedo a nuestros patrones porque si nos equivocábamos nos rajaban y no teníamos más nuestro salario. Dios no trabaja como nuestros patrones, ni trabaja como nuestros abuelos, ni como nuestros padres. Dios es Dios. Y Él lo que quiere es que nuestra obediencia a Él no sea por obligación, sino sea por un deseo. Unas ganas que sale de tu espíritu. Decir, sí, sí, Señor, quiero obedecer. No voy a hacer esto. ¿Sabe por qué? Porque te amo, Señor. Porque quiero estar contigo y porque ha nacido en mí el deseo de obedecer. Y el querer, mire qué tremendo esto, ¿no? El querer tiene que ver con que Dios cambia nuestros afectos, nuestros sueños y nuestras prioridades muchas veces. Por eso es el querer como Él hacer. Por eso nosotros tenemos que trabajar mucho esto en nuestras vidas. Algo un poco Daniel lo decía en el momento de ministrar las ofrendas, ¿no? Entendamos qué es lo que de alguna manera estamos abrazando, qué de alguna manera estamos priorizando en esta vida. Nosotros no estamos aquí para juzgar. Nosotros no estamos aquí para decirle usted haga esto o haga lo otro. Porque usted tiene que discernir esto y tiene que nacer de una relación con Cristo en usted.
Pero nosotros muchas veces lo que observamos y lo que terminamos viendo es cómo hay personas que van cambiando sus prioridades en la vida. Y su prioridad no es estar en comunión con sus hermanos. La prioridad no es venir a servir al Señor. Su prioridad no es el servicio a Dios, ni es Dios muchas veces, sino que sus prioridades son otras cuestiones. Y de alguna manera me congrego cuando tengo el tiempo. Y yo, por favor, no lo estoy jugando por esto. Escuche, yo no quiero que usted venga sí o sí obligado, porque eso sería también terrible. Yo quiero que usted entienda que a Dios, ¿qué le estamos dando? ¿Qué le estamos ofrendando día a día, semana tras semana, mes tras mes? ¿Qué le estoy dando a Dios? ¿Lo que me sobra o le estoy dando lo primero? Lo primero tiene que ver con tu vida. Lo primero tiene que ver con lo que Dios está haciendo en vos. Hay personas que antes huían de Dios y que un día para el otro empiezan a tener un cambio tremendo. ¿Sí? Y eso lo hemos visto también. Así como les hablo de estas cuestiones que uno observa, también vemos al revés. Personas que antes no querían saber nada con el Señor, no querían o no lo tenían a Él como prioridad. Pero un día se encontraron con el Espíritu Santo. Un día ese deseo comenzó a florecer en el interior de ellos y ellos han dejado un montón de cosas por, de alguna manera, priorizar lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Y los que huían, ahora vienen. Y los que no venían, ahora vienen. Vienen pero con una actitud de querer hacerlo porque saben que es para Él. Mire, yo nací en la iglesia, yo me crié en la iglesia. Yo no tuve muchas opciones de qué hacer si tuve la decisión de elegir o no elegir. Porque mis padres me decían, tenés que ir. Mis padres me decían, vamos. Mis padres me decían, dale. ¿Sí? Y en algún momento eso tuve que pelear con esa cuestión porque no estaba en mi deseo hacerlo, no estaba en mi deseo muchas veces hasta venir a la iglesia o a la casa. ¿Y qué hacemos? Y ahí de alguna manera Dios comenzó a obrar en mi vida, me encontré con Él y el día que me encontré con Él, el sentido de hacer lo que hacía cambió completamente porque Él puso el querer como el hacer. Por eso el hacer no es solo el deseo, sino es la capacidad práctica, es la fuerza espiritual para vivirlo. Por eso es gracia activa, yo le llamo gracia activa, ¿sí? No pasiva. Es gracia activa, no una gracia pasiva. Hay gente que se coloca en esa gracia pasiva. Bueno, ya está, Dios me perdonó y listo. Pero no es solamente perdonar, es también poder. No es solamente perdón, es pasar al poder. Fíjese qué tremendo. Dios nos da el poder para hacer las cosas. Hay cosas que vos nunca imaginaste que ibas a hacer y las terminás haciendo. ¿Sí o no? Hay mucha gente, ustedes muchos me han contado testimonios, pero no puedo creer dónde estoy. No pensé que tenía la capacidad, pero es tremendo porque Dios, al que llama, Dios capacita. Y usted termina haciendo cosas. Cuando usted se mete en la voluntad de Dios, es tremendo lo que Dios termina haciendo en usted. ¿Hay ninguna menos? Ah, bueno, gracias. Y todo según, esta es una palabra clave, todo según su buena voluntad. Por eso, lo que Dios hace en nosotros no es caprichoso, ¿no? Dios tiene un plan, que es transformarnos a la imagen de Cristo. Ese es el plan que Dios tiene en nuestras vidas. Por eso, Dios no solamente te llama, sino también Él te capacita. No solo muestra el camino, también te lleva de la mano. Eso tiene que ver con el querer como el hacer. Por eso, para ir ya concluyendo, necesitamos de alguna manera ser ese testimonio en medio de una sociedad tremenda, ¿no? Acá la califica Pablo como una sociedad depravada, como una ciudad, una generación torcida. Y Pablo le decía a los creyentes de Filipos, ¿no? Ustedes tienen que vivir sin quejas y sin contiendas. O sea, nosotros no podemos vivir como la gente vive. Nosotros no podemos repetir lo que la gente repite con su boca. Nosotros tenemos que entender que no solo es lo que nosotros hacemos, sino también cómo lo hacemos. No es lo que haces, es cómo lo haces. Pues imagínate esto, vos estás en tu trabajo y haces algo que mucha gente hace igual,
Hay mucha gente que estudió lo que vos estudiaste, que aprendió el oficio que vos aprendiste y que hacen exactamente lo mismo que vos. ¿Alguna vez te pasó pensar eso o a mí solo? La diferencia es dónde yo marco la diferencia. No es lo que yo hago, porque lo que yo hago muchos lo hacen y si yo no lo hago va a venir otro y lo va a hacer. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo lo hago? Por eso la obediencia, esto es tremendo, la obediencia sin murmuración, obedecer a Dios sin quejarme, es realmente brillar, es realmente ser una luz en medio de la oscuridad, es realmente brillar como estrellas en este mundo. Y cuando hablamos de brillar, fíjese que el concepto del sistema en cuanto a brillar es ser una estrella. ¿Y a quién le decimos estrella? ¿A quién? A los famosos, ¿o no? Los famosos star. Y fíjese qué tremendo, porque no es el concepto de brillar que Dios tiene para con nosotros. Hoy no brillamos, porque casi todos sabemos que los famosos, vamos a ser sinceros, casi todos sabemos que los famosos terminan mal. Lo hemos visto cuántas veces, y vemos esos canales de esos programas, ¿no?, de televisión o en las redes, vemos esos comentarios constantes de que se peleó con aquel, ahora Darín se peleó con aquel otro. Como algunos, ya saben, son chismosos. Pero la cuestión aquí, mi hermano, es que nosotros de alguna manera brillar tiene que ver con esto. Nosotros estamos mostrando un carácter diferente, mostrando una manera de hacer las cosas diferente. Yo esta semana hablaba mucho porque claro, nosotros queremos aprender alguna manera de hacer algo y queremos copiar a otros que lo han hecho, y no está mal a veces imitar a aquellos que han alcanzado buenas cosas, pero ojo, porque nosotros tenemos una forma de hacer las cosas que tienen que ver con los principios que vivimos y que predicamos. Y eso tiene que marcar la diferencia en medio de esta sociedad. Porque esta sociedad, por más buena gente que nosotros conozcamos, generalmente termina muchas veces torcida, termina viviendo de manera torcida y termina, en el último de los casos, terminan o traicionándote o haciendo algo que tiene que ver con pisándote la cabeza para alcanzar algún otro lugar. Siempre vivimos de esa manera. Siempre nosotros vemos ese comportamiento. Che, pero ¿cómo esta persona tan buena me hizo esto? ¿Cómo estábamos trabajando tan bien con esta persona y de un día para el otro? Porque tiene que ver con lo que reina en la sociedad. Pero entre nosotros no va a ser así. Sino que el que quisiera ser primero, ¿qué dice? Va a servir a su hermano. Nosotros nacemos y partimos desde el servicio. Por eso, hermanos, no se trata de fama, sino se trata de ser señales, de alguna manera, que apuntan al cielo. No es la estrella que está en el cielo y mira a todos desde arriba, sino soy la estrella que está en la tierra y que apunta al cielo, porque refleja una imagen, refleja una luz que otros no pueden ver. Por eso, sostener la palabra de vida no es solo predicarla, sino que también es vivirla. Y después, lo que tiene que ver una vida ofrecida como sacrificio. Jesús terminó de alguna manera mostrándonos esto. Una vida tiene que ver con sacrificio. Esto es fuerte, ¿no? Porque también Pablo le mostraba, dice, así como Cristo llegó a la cruz y Él se sacrificó, Pablo le decía a los filipenses, yo también en cualquier momento me sacrifica. Y la vida cristiana tiene que de alguna manera ser un sacrificio, ser una ofrenda. Mi vida tiene que ser una ofrenda, no un contrato. Mi vida tiene que ser una ofrenda, no un contrato. Y muchas veces, lamentablemente, nosotros a veces terminamos de alguna manera pidiéndole a Dios que Señor, yo te entrego mi vida, pero sí. Señor, yo voy a cambiar mi vida, pero te pido. Eso se llama contrato entre partes. Yo hago esto, pero vos cumplís con aquello otro. ¿Y usted cree que funcionan así? Nosotros vamos a estar ahora frente a la mesa. Y esa mesa no es un contrato. Esta mesa me habla de un pacto. De alguien que dio la vida por nosotros,
No para que nosotros mirándolo a Él nos dé lástima y digamos, che, algo tengo que hacer. No, sino para que nosotros nos abracemos de ese pacto y entendamos que nuestra vida también es un sacrificio vivo delante de Dios. Y es ahí donde la cosa empieza a cambiar. Pablo no habla de su final tristemente. En Cristo los finales todos son felices. Y si no es feliz es porque no llegó el final. ¿Ok? En Cristo siempre el final va a ser feliz. Por eso la vida cristiana es una ofrenda, hermano. La obediencia tiene que ser motivo de alegría, de gozo. Obedecer me da gozo. Obedecer a Dios me da alegría. Tengo ganas porque Él puso el querer como el hacer. Y no hay mayor alegría que saber que Dios está obrando en mi vida. ¿Cuántos lo creen a esto? Por eso yo quiero en este día orar por cada uno de ustedes y que nosotros podamos pensar en algunas cuestiones, ¿no? Yo anoté algunas preguntas, ¿no? Que quiero que nosotros nos hagamos en este día. La pregunta es, ¿estás luchando, estás peleando con el querer? O sea, ¿te está trayendo complicaciones esto? ¿Estás luchando con el querer? Entonces yo quiero que le digas algo a Dios en esta oración que vamos a hacer. Señor, yo quiero que despiertes mi corazón, yo quiero que despiertes mi espíritu. Esto es fundamental. Si hay un poquito de fe en tu vida, si hay un poquito de fe todavía ahí dando vuelta en tu corazón, decirle, Señor, despertá mi corazón. Porque es como cuando me quiero despertar a la mañana y algo como que no te deja, y es como que en tu vida vos querés levantarte y cumplir y obedecer a Dios, pero es como que hay algo que te tira para atrás, hay algo que no te deja y tenemos que renunciar a eso, obviamente, pero lo más importante, aparte de renunciar, es que Dios despierte mi corazón y tu corazón. Segundo, ¿estás cansado en el hacer? Estás haciendo, pero lo estás haciendo de mala manera, de mala gana. Lo haces porque yo sé que tengo que hacerlo. ¿Estás peleando con eso? Yo quiero que en este día podamos descansar en el poder de Dios. Porque Dios va a traer poder en ti. Dios va a traer el poder para que puedas alcanzar y lograr todo ello. Y al final, otra pregunta que me hice, ¿nos vivimos comparando con otros? ¿Estamos viendo siempre cómo estoy yo en relación al que está al lado mío? Eso Dios tiene que sacarlo de tu vida. Eso muchas veces el enemigo siembra estas semillas de comparación. Y yo quiero decirte algo, quiero que recuerdes que Dios trabaja en todo y en todos en sus propios tiempos, en los tiempos de Él. ¿Se acuerdan el último domingo que prediqué? ¿Cuál fue la frase con la que cerramos? ¿Qué somos nosotros? Somos una obra en construcción. Lo que Dios comenzó, lo va a terminar. Lo que Dios comenzó, lo va a terminar. Dios nunca deja una obra a media. Por eso, Dios no deja obras inconclusas. Dios realmente, Él va a terminar mientras vivamos nuestra salvación con esta humildad. Mientras de alguna manera entendamos que tenemos que vivirla con reverencia, con confianza de que Dios está obrando en mi vida. Yo quiero que vos te vayas con esta confianza. Dios está obrando en mí. Él va a poner el querer como el hacer. ¿Cuántos lo creen a esto? Ponete de pie en este día.